Hace 17 años no había edificio, ni programa, ni equipo de sonido. Solamente había una pregunta: ¿qué pasa si obedecemos cuando Dios nos llama a reunirnos aquí, en este barrio, con lo que tenemos? Esa pregunta se convirtió en una mesa prestada, en una oración a medianoche, en un culto en el monte, en un grupo de 8 o 10 personas que compartían el pan y las dudas. Con el tiempo llegaron permisos, gritas que reparar, cosas por construir, cultos transmitidos incluso desde un celular. Y sobre todo, personas que hicieron del servicio un hábito y de la comunidad una gran familia. Hoy celebramos 17 años, pero más que contar el tiempo, queremos mostrar el proceso, cómo se tomó decisión tras decisión, cómo se aprendió a volver a empezar y cómo sigue viva la visión que nació siendo pequeña. Este es el recorrido, no perfecto, sino fiel, de nuestra iglesia. En aquel tiempo, bueno, pues como llegamos de la nada, monte, digamos, no había ni entrada, pero con ese amor y más que nada con ese líder que teníamos en aquel tiempo, que fue el pastor, y con el impulso que nos daba y con creerle a Dios, pues era más que suficiente para trabajar. Habían unas 5 familias, nos reuníamos en la sección quinta en una pequeña célula familiar, y el arranque de eso pues fue eso, una célula en casa, donde con el pasar de los días eso fue creciendo a tal grado de que nos reuníamos dentro de una casa que era la casa de quien fue nuestro pastor. La manera en la que todo inició, porque en un tiempo muy corto, después de estar al interior de lo que era una sala, al rato ya no cupimos, tuvimos que salir al patio, a tal grado de llegar a reunirnos e invadir parte de lo que era la calle, porque ya no cabíamos adentro. Pero todo surge en base a una búsqueda en oración a Dios, en salidas al monte a orar, en aposentos de ayuno y oración, y siempre la base era una restauración en las familias. Y eso fue muy sorprendente, porque en el cabo de un par de meses empezó a crecer, la gente llegaba, no sabemos cómo se corría la voz, pero pues Dios trabajó de una manera muy sorprendente en un inicio, a tal grado de que llegábamos a la oración a las 6 de la mañana, dejábamos listo el lugar, íbamos a la casa a desayunar, y regresábamos para hacer la reunión. La gente pasaba a la orilla de la calle, nos miraba, algunos se reían, algunos otros pues nos miraban con mucho respeto. Pero Shalom surge, es el resultado de una búsqueda intensa, de la presencia de Dios, de una dirección, pero sobre todo de eso que queríamos ver, de mucha gente que estaba hundida en diferentes vicios, ser restaurada. Y pues así fue como Shalom surgió hace un poquito más de 17 años. Por fe se hizo, y por grupos tratamos de hacer las faenas. A veces hasta medianoche trabajábamos con tal de ver la gloria de Dios y tener esa seguridad de que Dios anhela en nuestros corazones, y tener más esa visión, tener más personas que Dios los salve. En ese tiempo éramos pura gente de escasos recursos, éramos albañiles, ayudantes, gente que trabajaba en la maquila. Cuando le creímos a Dios, se nos dijo que el amor de Dios era algo único, que el amor de Dios cubría multitud de pecados, y eso nos motivó a hacer unión con varios hermanos que no conocíamos en ese tiempo,
que fueron llegando y fuimos haciendo equipo para poder realizar la encomienda que nos dio el pastor en aquel tiempo. En el 2008 se cumplió esa promesa porque se adquirió el terreno. Después de haber adquirido el terreno, se empezó a construir, organizando siempre el hermano, participando toda la iglesia, que en ese tiempo, hoy ya quizás ya no es toda, porque partes ya partieron con el Señor, pero hay personas nuevas, hay creyentes nuevos, pero grupos de día y de noche se trabajó también. Pues creo que ese hombre que Dios usó no fue un hombre ambicioso, sino que él siempre buscó que la iglesia tuviera donde adorar a Dios, porque lo primero pensó en la iglesia, no pensó en él. Él quizás no tuvo propiedades ni quizás casa, al último ya es cuando estaba construyendo su casita, pero siempre buscó la forma en el lugar adecuado donde el pueblo se reuniera para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales hoy pues tenemos un gran espacio, una gran iglesia, una casa de oración, y bueno, también gozamos de un estacionamiento, de salones y todo, pero cuando empezamos pues ahora sí era un terreno baldío, y Dios ha sido bueno, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y hemos visto su mano, que Él en todo tiempo ha organizado y ha estado con nosotros hasta en estos 17 años que estamos cumpliendo. Por eso celebramos este 4 de abril, 17 años donde su gracia ha estado con nosotros. Creo que ver cuánto ha avanzado la iglesia en 17 años, llegamos a este lugar, no había nada, y pues bueno, en 17 años hemos logrado, creo que mucho, hemos avanzado, hemos remodelado gran parte tanto del interior como del exterior del inmueble, y creo que ha sido un gran avance que hemos tenido en estos 17 años. Hace 17 años no existía esta iglesia. Parecía un sueño imposible que nació de la nada, una visión que no tenía ni pies ni cabeza, pero que fue revelada a un hombre que le creyó, que le tuvo fe a Dios y que Dios utilizó para dirigir lo que vemos hoy en día. A diferencia de otros lugares, Shalom nació en un monte, en la nada, en el anonimato, pero que Dios siempre respaldó. ¿Quién los inspiró a hacerlo? Dios nos alcanzó y Dios usó nuestras manos para hacer la obra de Él, de Jesús, porque Jesús dijo que hagamos la obra de Él, y nosotros por fe, creyendo que Jesús nos ha salvado, nos ha perdonado, y por gracia y por agradecimiento nosotros tratamos a Dios. En aquellos tiempos no teníamos recursos, dinero, pero por la fe Dios pudo usar nuestras manos, a nuestra familia y a toda la iglesia. Los que conocen la palabra de Dios pusieron su granito de arena. Fue un poquito complicado porque todo se basó a creer, a tener fe, porque se nos hablaba mucho acerca de que debemos de creer a Dios en lo que Él iba a hacer en este lugar, y todo se basó a través de la fe, y es lo que costó un poquito, creer y arriesgarnos a poder, pues más que creer, sino que también imaginarnos el proyecto terminado o tener esas ganas de lograrlo. Y eso fue lo que nos impulsó y lo que nos costó un poquito, pero gracias a Dios lo logramos, y hoy podemos ver los resultados, podemos disfrutar de este lugar. La mera verdad, no teníamos dinero, pero por fe lo alcanzamos. Y fainas, y vendiendo talento para alcanzar, tener un dinero para comprar material, para hacer todos los terminados de la obra de Dios. Entonces, pues ahora, gracias a Dios, estamos viendo la gloria de Dios, porque tenemos un lugar donde Dios nos ha bendecido y donde podemos estar aquí en esta casa de Dios, orando, clamando, buscando su rostro, y no tenemos ninguna necesidad de ir a otro lado, solamente aquí Jesús mora, el Espíritu Santo se derrama. Dios es grande, porque eres el único que no.
una parte que nos tocó construir con material y mano de obra, que fueron los baños de las mujeres. Recuerdo que ese día, cuando terminamos de concluir el trabajo, no teníamos dinero porque nos había tocado poner el material y la mano de obra y estábamos pues gastadísimos, no teníamos nada de dinero. Y recuerdo que mi papá decía, si yo tuviera dinero, dice, les compraría un refresco, dice, para que festejáramos que ya concluimos el trabajo. Y inmediatamente cuando dijo eso, volteó la voz volteó la mirada hacia un lado y vimos un billete de 20 pesos que ahí estaba, que no lo habíamos visto, de repente apareció y fue así como, dijo, mira, aquí está el dinero para comprar el refresco y para festejar. Y fue así como, pues Dios obró de muchas maneras y fue uno de los milagros, a lo mejor para muchos insignificante, pero en su momento para nosotros fue un milagro así, como que nos sorprendimos así de que, ¿cómo si no lo habíamos visto y de momento apareció? Y gracias a Dios que Dios siempre estuvo con nosotros y lo vimos en pequeños detalles como ese que nos pasó ese día. Un hermano, cuando estábamos levantando los muros más altos, se desbarrancó por un descuido del andamio y gracias a Dios vimos la mano poderosa de Dios que no murió, que Dios tuvo misericordia de él y gracias a Dios lo podemos ver que viene a la casa de Dios todavía. Es la mano de Dios, ¿por qué? Porque no teníamos recursos, solamente traemos la fe que teníamos para iniciar esta gran obra. Y recuerdo que empezamos en fainas y como te voy a repetir, con ese gran hombre que Dios nos puso como ayuda, como líder, y claro, y con el equipo que hicimos equipo aquí entre hermanos, hoy podemos ver una realidad que es que estamos disfrutando, pues. ¿Quién fue el pastor Luis Rodrigo? Nuestro pastor se llamaba Luis Rodrigo Aquino. Él es el que nos motivó como iglesia a que se tenía que hacer un templo pues grande, que ya era insuficiente. La iglesia iba creciendo y que teníamos que movernos, teníamos que pensar en grande. Entonces me acuerdo que hizo varias reuniones y dentro de esas reuniones el pastor nos motivaba a salir a retiros espirituales de 3 días. De viernes de la mañana a domingo a las 6 de la tarde entregamos nuestros ayunos y empezábamos a distribuirnos en los trabajos de la obra. En aquel tiempo, pues cuando llegamos ciertamente era monte, no había ni por dónde empezar, pero por la gracia y misericordia de Dios tuvimos la certeza de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos fuimos uniendo tanto hermanas como varones, las hermanas preparando los alimentos para los faineros y nosotros poniendo nuestro granito de arena desde las 7 de la mañana, como decía el otro hermano, a veces teníamos que colar columnas, castillos hasta las 11, 12 de la noche, pero se tenía que llevar a cabo porque eran por fainas. De lunes a sábado trabajábamos y de los domingos nos enfocábamos a hacer la obra de Dios. Entonces, yo puedo garantizar que nunca nos faltó la promesa de Dios, porque vimos milagros, vimos obras realizadas por la gracia de Dios y ahora nos podemos sentir satisfechos porque podemos ver la obra realizada. Vemos mucha gente nueva, pero también vemos que parte de los hermanos que iniciaron, vimos su esfuerzo y ahorita podemos decirle que, como dice la palabra de Dios, benecer hasta aquí. Llevamos desde el 2006 que se inició por una palabra que Dios le dio al pastor, que fue el finado Luis Rodrigo, el cual fue un hombre llamado por Dios y usado por Dios para poder transmitir la palabra, el cual le dio la promesa que será sentado según su forma el templo. Dios le dio la gracia de levantar un hombre en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Él fue llamado, es un líder que realmente hoy ya no está con nosotros, ya partió con el Señor. Pero gracias a la motivación de ese hombre, hoy sí existe esta casa de Dios.
con ese respaldo, porque él decía antes de partir con el Señor, nos decía, el Evangelio lo dejo, yo me voy con el Señor, pero el Evangelio lo dejo, ustedes sigan, échenle ganas, y por la gracia de Dios estamos aquí. Hoy tenemos un lugar tan grande, tan especial para servirle y darle la gloria al Dios 3 veces santo. Y pues ese testimonio ha sido bueno, ha sido un buen ejemplo de ese hombre valiente que hasta hoy lo recordamos, y nos dejó buenos consejos, buenas palabras, solamente para servirle a Dios. ¿Cómo pasó de ser un grupo pequeño a una comunidad que vemos hoy en día? Bueno, cuando empezamos, la visión empezó en los retiros que Dios nos trajo en este lugar. Empezamos con los retiros, después empezamos a enseñar o discipular a los que llegaban al retiro. Pues hay varios hermanos que llegaron así, nada más vinieron a trabajar, o vinieron a trabajar y al último se quedaron al tema. Pues todo comienza en base a la necesidad que había en aquellos años en la gente, mucha necesidad de restauración, problemas en las familias, en los matrimonios, problemas de adicciones, y la gente necesitaba ser restaurada. Gracias a Dios que nuestro pastor fundador tuvo la visión y sobre todo supo captar el momento de Dios, que Dios había de traer a este tiempo, y pues todo empieza de esta manera, en base a la necesidad de restaurar mucha gente, y todos los que estamos acá somos el resultado de ese trabajo de restauración de familia. Estábamos, era de domingo a domingo esas cadenas de oración, y eso fue lo que pudo respaldar la obra de Dios. Entonces yo de antemano les puedo garantizar que cuando uno le cree a Dios, todas las obras con Dios se hacen ligeras. Pues como todo, había bastante gente, pues como siempre, negativa. Claro, no la gente que estaba aquí, sino la gente que se escuchaban rumores de allá afuera que decían que esa era una obra de hombre, que se le había solamente ocurrido al pastor y que pues no iba a ser realizada. Y en sí, pues nos decían que no teníamos una sana doctrina, que éramos unas personas, pues, que éramos no aptas para apartarnos, para hacer esta obra, y nos decían que no teníamos la sana doctrina, pero me acuerdo que dijo un pastor de presbiterio, que se llamaba Mario Navarro, dice que si la obra era de Dios, Dios iba a respaldar su obra, y si no era de Dios, iba a ser en vano todo. Entonces yo me acuerdo de esas palabras que dijo este presidente de presbiterio, y puedo ver que Dios, conforme a su palabra, se cumplió al ver realizada esta obra, que muchos lo han visto, pues dice que es una magna obra, es una obra muy grande, pero también puedo decir que fue Dios el que se agradó de este lugar y de su siervo que ya partió con Cristo, pero puedo decir que fue respaldado simplemente por la mano de Dios. Eso puedo decir con toda seguridad. Pues yo no aceptaba, pero un día me convencí, me convenció el Espíritu Santo, y desde 2006 yo llegué acá. Bueno, no llegué acá a Shalom, las reuniones se hacían en su casa, allá es donde me empecé a reunir, y después en el 2008 se adquirió este terreno, y pues en el mes de septiembre se colocó la primera piedra, y de allí inició Shalom. Se trabajaron unos meses con toda una multitud de gente, y desde esa fecha, en el 2009, el 4 de abril del 2009, fue cuando llegamos y abrió esta iglesia como Shalom. Yo creo que algo que ha caracterizado a esta iglesia ha sido la oración. Es algo que debe de trascender, que debe de seguir
recordar que una de las tareas importantes que tenemos como iglesia ha sido el orar por los demás, los unos por los otros, orar por nuestras autoridades, orar por la paz, orar por todas las situaciones que suceden en nuestro entorno. Que sigamos con salud, firmes, que a pesar del tiempo podamos seguir amando a Jesús como lo hemos hecho. Y yo espero que en 10 años podamos haber logrado ser más como Cristo, que en 10 años hayamos logrado realmente ser no una iglesia que crece como religión, sino una iglesia que crece en el conocimiento de Cristo, que crece en el ayudar a los demás, en el servir a los demás, en el bendecir a otros, en el ser una iglesia más sana, que ame mucho más a Dios. Agradecer por tantos años de seguir con nosotros, de ser parte de la iglesia, de ser la iglesia. Creo que nos llena de alegría verles cada domingo, el llegar y que podamos adorar juntos a Dios. Creo que lo que les puedo decir es que sigamos firmes en nuestra fe, en lo que hemos creído. Creo firmemente que el día del Señor se acerca y pues que podamos seguir firmes hasta que llegue ese día. Les amamos, les bendecimos y gracias por ser parte de esta gran comunidad.